Revista Libertaria presenta El trabajo en el siglo XXI. Bienvenidos compañeros, bienvenidas compañeras. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast de Revista Libertaria. En esta oportunidad inaugurando los podcasts del año 2024. Vamos a abordar un tema que nos parece muy interesante. Hace pocos días fue el 1 de mayo, una fecha emblemática para todos los trabajadores y las trabajadoras. Asistimos todos a la marcha que hubo en Santiago y también a raíz de eso y recordando que es un tema que para el anarquismo es tan importante, el tema laboral, quisimos hacer este primer podcast sobre ese tema, sobre el trabajo en el siglo XXI. Estoy con mis compañeros de siempre, con Nanda, con Raúl, con Yeka, y vamos a comentar este tema. Esperamos que sea interesante para ustedes y que nos sigan viendo las próximas semanas, porque vamos a estar publicando muchos podcasts este año para todos ustedes. Bien, es bien interesante, digamos, partir esta nueva temporada del podcast de Revista Libertaria con este tema, porque es un tema muy jabonoso, es un tema que ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo desde una perspectiva anarquista. Antes, en el siglo XX, lo más probable es que el concepto de ser parte del movimiento obrero, del mundo del trabajo, era algo que generaba mucha convocatoria. Era algo que la gente decía, sí, yo soy trabajador, yo soy trabajadora, ¿sí? Y se sentían parte finalmente de lo que ocurría en el mundo del trabajo, en sus contradicciones, en sus luchas, en sus organizaciones. Sin embargo, con el nuevo milenio, ya del 2000 en adelante, nuestra sociedad ha mutado, ha cambiado bastante, y hoy en día, si bien las contradicciones propias del sistema capitalista siguen intactas, digamos, es decir, unos pocos se enriquecen del trabajo de muchos y de muchas, la gran mayoría de las personas no se identifica con el movimiento obrero, con el mundo del trabajo, con las organizaciones de la clase trabajadora. Es más, las últimas investigaciones, ¿cierto?, indican que la gente se considera, todo el mundo, cerca del 80% de la población se considera clase media, ¿sí? Y esto no es gratuito, esto tiene un costo muy, muy elevado, ¿cierto? Primero instalemos un poquito por qué podría pasar, antes de cuál es el gran costo que yo quiero instalar sobre esta conversación, digamos. Entre los elementos tiene que ver con cómo ha cambiado el mundo del trabajo. El hecho de que ya las grandes fábricas, ¿cierto?, donde se aglutinaban los obreros y las obreras, se hayan desarticulado y hoy en día estén en boga tipos de empleo, tipos de trabajo mucho más reducidos, con lugares de trabajo donde uno se encuentra con 2 o 3 personas, o incluso individualmente. Toda esta idea de los emprendimientos individuales, claro, ¿sí?, que hace que la gente produzca algo o comercialice algo y que finalmente deje de verse con un otro en un espacio colectivo del trabajo, sino que trabajan solo en su casa, con su familia. Freelancer, que se llama. ¿Cómo? Freelancer. Claro. Freelancer. Me cuestan las palabras en inglés, pero sí. Como los Uber, digamos, una cosa así. O sea, claro, el imagínate. repartidor de... Sí. Que hay todo un tema que ellos, las empresas, les dicen los socios colaboradores. Claro, ya no son trabajadores de la empresa. ¿Cierto? Entonces, cómo esto se ha ido desarticulando y finalmente ha hecho que la gente vea al otro incluso como una competencia, ¿sí?, frente a tu propio emprendimiento, y no como un compañero de pega, un compañero de trabajo, que finalmente, como que tenían realidades más o menos similares, también permitía que hubiera cierta articulación. Solidaridad también. Se generara solidaridad finalmente. Complicidad. Sí, exactamente. Entonces, todos estos cambios en el mundo del trabajo, yo creo que tienen ahora sí me voy al costo que quiero colocar sobre la mesa, ¿cierto? Está en una desarticulación tremenda. ¿Sí? Es decir, donde la gente, la marcha de este 1 de mayo del 2024 fue, aquí no quiero criticar a los organizadores, a las organizaciones que convocaron, sino que a la gente que no estaba, que muy poquita gente, y que finalmente los temas del mundo del trabajo, las luchas por mejores condiciones de vida, se ven absolutamente relegadas, se ven un poquito en segundo plano. ¿Sí? Hay un individualismo muy fuerte. También tiene que ver con el nivel de consumo al cual tenemos acceso los trabajadores y trabajadoras también. Como podemos endeudarnos, donde está el crédito relativamente fácil,
¿cierto? Crédito. Acceder al crédito no cuesta tanto, pagar los créditos es otra cosa, ¿sí? Pero acceder al crédito hace que la gente efectivamente, ya no estamos hablando de una contradicción tan evidente, tan ruda, ¿cierto? Que te impida comer, que te impida andar con vestimenta. ¿Sí? La pobreza, por ejemplo, en Chile en los años 80 era ver niños descalzos en las calles. Eso ya hoy día no ocurre, digamos. La gente tiene acceso a través del crédito a satisfacer ese tipo de necesidades, pero no quiere decir que estemos bien o que se haya alcanzado niveles de equidad, de igualdad social, sino que estamos con niveles de gente no solamente atomizada, individualista, sino que además tremendamente endeudada, ¿sí? Por lo tanto, cuando juntas esos elementos, otro gran costo es que la gente no se moviliza, porque la movilización conlleva riesgo de cambio, que te despiden, de perder el trabajo, que te despidan, de tener que moverte de otra manera. Y como estáis tan endeudados, quería estabilidad, quería llegar a tomar el tecito tranquilo sabiendo que al otro día tenéis que seguir produciendo. Yo creo que ahí hay elementos que ya desde los 2000, incluso un poquito antes, pero que ya ahora en el 2024 se configuran y que hacen que las contradicciones en el mundo del trabajo y las luchas laborales sean muy débiles, sean muy escondidas. Sí. Yo quería agregar un punto a eso también, que desde el punto de vista político, me parece que la izquierda también, ahora hay una izquierda distinta, ¿ya? En Estados Unidos, desde hace unos años, se le llama a esta nueva izquierda la izquierda woke, ¿ya? Que con la elección última que hubo entre Trump y Biden, Trump hablaba mucho de esta izquierda woke, que no había que ser esta izquierda, que es en fondo la izquierda progre, que conocemos como gobierno de Boric y todo esto, que ya también, siguiendo la línea argumentativa tuya, ya no tienen dentro de sus principios la lucha de clase, ¿ya? Abandonar la lucha de clase esta nueva izquierda progre, a favor de los particularismos, de la lucha por las reivindicaciones de ciertos grupos minoritarios, o también de la lucha de género, o de la lucha, puede ser hasta ambiental, todas estas luchas que si bien son muy importantes, eh, se interpretan de una forma totalmente distinta si no son a partir de la lucha de clase. Entonces, es una izquierda que no es anticapitalista ni nunca ha pretendido serlo en realidad, sino que es una izquierda que quiere administrar un capitalismo, darle un poco de rostro humano, como se hablaba antes, pero que ahora sí que radicalmente se alejó del tema de la lucha de clase. Ya no está dentro de sus principios, ni de su quehacer, ni de lo que pretende. Y eso también influye, esta superestructura influye sobre la gente también. Así como la misma gente ya tampoco está dispuesta, como tú decías, a emprender la lucha de clases porque no quieren quedarse sin la incapacidad de poder pagar el crédito, ¿cachai? O sin quedarse sin el pan para poder comer en el día de mañana, porque pueden perder la pega si se ponen muy rebeldes. También desde arriba les están diciendo de que no tienen que realizar lucha de clase, porque la misma izquierda que hay ahora no es la de los 80, no es la de los 70, sino que una izquierda que les está diciendo que tienen que meterse completamente en el capitalismo, que no lo tienen que cuestionar, y que solamente tienen que discutir estos particularismos, estas cosas individuales. Yo creo que estamos viviendo como la etapa o una época muy fuerte del neoliberalismo, que es lo que instala en la muerte como de la lucha de los trabajadores, ¿cachai? Y estamos viviendo como un cambio súper fuerte en el ser humano. Desde la automatización de nuestras vidas, del trabajo, ¿cierto? Yo quiero hablar también acerca de esto mismo, lo que está cada vez más en boga, que son los servicios plataforma, que es una nueva forma de trabajo, como contaba el Raúl en un principio, que nace alrededor como en la última década, después de una crisis económica en Estados Unidos, y encierra todo tipo de trabajadores que a corto plazo, ¿cierto? Su función es como juntar la oferta y la demanda, y con trabajadores, como decíamos, freelancers, que se hacen llamar subcontratistas individuales, ¿cierto? Pero que tienen cero, no hay un contrato de por medio. O sea, y si no hay contrato de por medio, tampoco hay vacaciones pagadas, no hay beneficios laborales. No tienen ningún tipo de beneficios laborales. Y esto permite también a las empresas ahorrar, porque ya no se paga por una jornada de trabajo como antiguamente, ¿cierto? Sino que se paga por el trabajo hecho, y con trabajadores que no son trabajadores de la empresa, entonces tampoco
no es nada formal. También se podría decir que con este tipo de trabajo se retroceden en unos 100 años las luchas y lo que se ha ganado con la lucha de los trabajadores, ¿cierto? Con una retórica de autonomía, con toda esta cuestión como de emprendimiento, ¿cierto? De resurgir, de flexibilidad. Se da la sensación como que tuviera mucha autonomía el trabajador, y no es así, porque la mayoría de las ocasiones son hay igual un control, hay un control desde como un orden algoritmo, porque son servicios que se instalan desde una plataforma, se muestran desde una plataforma, no hay ni siquiera un contacto directo con los representantes de la empresa, y son muy controlados a través de los algoritmos, con esta cuestión de la evaluación de los clientes, ¿cierto? Se castigan o se regulan los precios, los valores a través de la, ¿cómo se llama esta cuestión? De las tarifas dinámicas, ¿cierto? Y es un que tiene sistema que de ver control. como con la función del trabajador en relación a su jornada laboral. Sí, todo el rato. Claro. Entonces, y nos deja tampoco, a pesar de que se hable mucho de autonomía, de flexibilidad, ¿cierto? Sigue siendo igual un tipo de explotación capitalista, porque se están enriqueciendo unos pocos con el trabajo de muchos, ¿cachai? Pero igual es bueno, o sea, es bueno comprender, digamos, que estos cambios que están en función de que las empresas han ido reduciendo sus costos, externalizando servicios, ¿cierto? Por eso a veces uno recibe un llamado telefónico, digamos, y el llamado telefónico es desde República Dominicana para ofrecerte que amplíes tu crédito, sí, o que amplíes, te cambies de tarjeta, de una tarjeta del banco, digamos, o para cobrarte una cuenta impaga, digamos, acá en Chile, ¿cierto? Porque efectivamente las grandes empresas funcionan a nivel global. Sí. Nosotros, nuestro mundo es a nivel local. Tú te juntáis con tu familia, con tus amigos y pensáis que tu mundo es más o menos chiquitito, digamos. Pero efectivamente para las empresas es gigante. Entonces todas estas ideas, todas estas nuevas formas de trabajo, donde van viendo dónde están las leyes laborales más débiles, dónde están los espacios más débiles, es algo usado exclusivamente para generar mayor beneficio, ¿cierto?, a las grandes empresas, y a costa de, porque el beneficio siempre es a costa de los que trabajan. De la precarización laboral de otros. Que no es nuevo, digamos. A inicio del siglo XX, cuando también se pensaba en la automatización de la fábrica, cuando todavía no existían estas fábricas, ¿cierto?, gigantescas, las empresas textiles ahí en mi pueblo natal, en Tomé, por ejemplo, ¿cierto? Efectivamente, cuando se pensaba en la automatización, tenía que ver con que la gente también reducir el conocimiento, hacer que los obreros y las obreras tuvieran que hacer cada vez menos cosas porque ya la máquina lo hacía. ¿Sí? Eso también era en función de obtener mayor beneficio para las empresas, ¿cierto? Y los obreros textiles que antes sabían hilar, tejer y todo, y hacer el paño de una manera más artesanal, cuando llegó la máquina se vieron desprovistos de que su conocimiento valía. Ahora cualquiera lo podía hacer andar en la máquina. Bueno, hoy en día eso volvió a mutar, ¿cierto? Y ahora el internet, que puede servir para comunicarnos, para que usted vea este podcast, ¿cierto?, también sirve para que la relación laboral entre una gran empresa y sus trabajadores sea aún más paupérrima, exprimir aún más. ¿Para qué voy a tener una oficina si yo puedo tenerlo trabajando en su casa? Así usted asume los costos hasta del baño, digamos. Del cafecito, de todo lo que implica el estar 8 horas en una jornada laboral. Y esto igual promueve el individualismo, el trabajar bajo control, también la ansiedad, las enfermedades. Sí, bueno, yo quería agregar que dentro de las nuevas reformas con que se ha enfrentado este tema, por lo menos acá en Chile, el gobierno, sobre todo el que tenemos ahora, sale a mostrar unas nuevas leyes, por ejemplo, la de las 40 horas, como un gran avance, sí, o la ley Karin, que va a proteger más a los trabajadores respecto de los abusos laborales. Los acosos laborales. El acoso. Sí. Pero como me tocó el otro día decirle a la diputada Carol Cariola en una escuela sindical, la verdad que se extraña que se dicten leyes que vayan, digamos, a darle más fuerza a los sindicatos o a desarrollar un trabajo más, como ustedes dicen, llevándolo más a una defensa colectiva del mundo de los derechos laborales.
no hay ninguna ley, no hay ningún proyecto de ley que vaya encaminado hacia eso, a ayudar a que los trabajadores y las trabajadoras se junten, digamos, y puedan por ello luchar por sus derechos. Claro, nosotros podríamos decir que son los trabajadores los que tienen que luchar primero por eso, no tiene que venir la ley a decirles, pero como nosotros mismos estamos diciendo cómo está el panorama de dispersión social, individualismo, no vendría mal que estos partidos políticos que se reclaman ser de izquierda presentaran proyectos de ley que vayan encaminados a reforzar la negociación colectiva, a reforzar los sindicatos, a crear una negociación por rama. Yo creo que le estáis pidiendo peras al olmo. Sí, claro. Claro, por eso te decía que es aún más, ahí tú te pones, es patente como estas izquierdas nuevas abandonan completamente la lucha de clase y solamente se preocupan por la reivindicación de derechos individuales. Sí. Está muy bien que trabajemos 40 horas, pero se nota muy poco en el ámbito general. Incluso en los 5 años, cuando se cumplan realmente las 40 horas, en 5 años más, esa horita menos que vas a tener diaria, no va a ser un cambio tan significativo si estamos viendo que tenemos un trabajo tan explotador como el que tenemos ahora, donde la explotación parte por uno y donde ahora la explotación no solamente es física, sino que también hay un trabajo mental. Entonces, y la verdad que todos estos cambios que se intentan dar en realidad son incluso aceptados por la derecha porque no generan un menoscabo para ellos, sino que van a ayudar más a que el trabajador sea más explotado a la larga. Entonces lo que realmente debería cambiar el panorama sería lo que les dolería realmente a los explotadores, sería que los trabajadores nos unieran. Pudiéramos negociar por rama, por ejemplo. Sería muy distinto que todos los trabajadores de un mismo sector productivo o de un mismo lugar, por ejemplo, pudieran negociar conjuntamente y realmente ahí podrían sacarle al trabajador mejores beneficios. Pero actualmente con sindicatos atomizados, un sindicalismo que heredamos del año 78, la reforma laboral de José Piñera, en plena dictadura, nuestro Código del Trabajo, igual que el primer código que fue del año 32, que fue de la dictadura de Ibáñez, el segundo código laboral es de la época de Pinochet. Son códigos que son hechos en dictadura. Porque el que le interesa más regular el mundo del trabajo parece que es el explotador. ¿Cachai? O sea, los códigos los hace precisamente para rayarnos la cancha y dejarnos en un espacio muy reducido. Y el código de José Piñera, la verdad que nos dejó atomizados los sindicatos y ahora puede armar sindicatos con 25 personas, como me decía una compañera argentina que parecen centros de alumnos, ¿cachai? O sea, no son realmente sindicatos. ¿Qué fuerza tenés tú con 25 trabajadores? Nada. Entonces, solamente cuando logremos avanzar hacia negociaciones por rama, donde tengamos 500, 1000, 2000 trabajadores, lo único que pueden negociar más o menos bien ahora son los trabajadores del sector público. Y no están en la ley reconocidos, su negociación no está reconocida en la ley. Es todo ámbito ilegal lo que hacen ellos. De hecho, si nos vamos al Código Penal, por ejemplo, prohíbe la sindicalización de los trabajadores del ámbito público, pero ellos por una costumbre, ¿ya? Porque ellos han impuesto esas condiciones a los gobiernos, han logrado poder negociar y lograr beneficios mucho más grandes que los que logramos en el ámbito privado. A pesar de que nosotros estemos regulados. La ley, como decía, hay un Salustio, creo que era cuando los gobiernos hacen más leyes porque son más corruptos. Y parece que es así. Entonces, es una situación bastante precaria la que tenemos, la precariedad en el mundo laboral. Sí, yo quisiera referirme en relación al trabajo, poder comentar que el trabajo es uno de los mayores productores de problemas de salud mental hoy en día. Es históricamente en realidad productor de problemas de salud mental, sin embargo en las últimas décadas me voy a referir un poquito a la ola post-pandemia, ¿ya? Para poder, digamos, contextualizarlo. Posterior a la pandemia, un poco lo que hablaba Yeka o refería Raúl también en relación a estos tipos de trabajo más permeables, les digo yo, porque van muy rapidito y no tienen una continuidad y tampoco una estabilidad. Ha generado mucha inestabilidad en las personas, ¿ya? Y de esta manera también han aumentado los problemas de salud mental en la población, las cuales tampoco tienen respuestas, digamos, a través de los sectores de salud. No existe una respuesta viable en relación a los problemas de salud mental. Y el estrés y la depresión hoy en día, los estudios de la H, digamos, lo demuestran,
son uno de los problemas mayores que existen en el ámbito de salud mental, la depresión y el estrés como categorías de trabajo en la salud mental de las personas. O sea, hoy en día aumentan las licencias médicas por estrés en el ámbito laboral. Ya estas cosas, digamos, estas situaciones no se ven, digamos, en el ámbito laboral hoy en día como problemas, como tensiones para la realidad del trabajador. Se sigue aumentando el problema, sin embargo no hay respuestas a poder ir buscando alternativas que puedan aportar al desarrollo de una conciencia integral del trabajador, ¿no es cierto? Desde el anarquismo nosotros creemos que es importante que los trabajadores y las trabajadoras podamos tener ciertas condiciones para poder realizar bien nuestros trabajos y de alguna manera solventar nuestras necesidades, porque las producimos, porque somos parte de eso. Sin embargo, hoy día los costos de poder trabajar, como lo decía René, ¿no es cierto?, si bien van en baja estas pequeñas horas laborales, no tenemos tiempo de poder realizar otras actividades que sean significativas para nuestras vidas, como poder entretenernos, poder tener acceso a la cultura, a las artes, sino que estamos coartados a vivir 8 días de nuestra vida, todos los días, sumidos en nuestras horas laborales, tener tiempos, porque esto también es súper importante, el poder saber que también el trabajo genera normas. Entonces, es algo que ha significado desde la historia de nosotros de cuando éramos chiquititos y nos empezaron a enseñar en el colegio la norma, como esto hoy día lo replicamos también en el ámbito laboral, que tiene que ver incluso con lo que hablaba la Yeca, de que si yo estoy en un trabajo que tiene que ver con una plataforma, yo voy a tener 5 minutos para poder pararme y, por ejemplo, poder ir al baño. Y eso también de alguna manera genera una presión. Tengo que también a lo mejor hacer cierta cantidad de llamados si trabajo en un teletrabajo, y si no, eso también va a disminuir el salario que yo voy a tener después a fin de mes. Entonces vivimos en la ruedita del hámster, que digo yo, como intentando avanzar en algo que nos mantiene, sin embargo, no existe la posibilidad de salir de ahí. Claro, porque por un lado de repente te ofrecen, como en estos servicios de plataforma, ¿cierto? Ponte tu Uber, cuando te dicen tú eres tu propio jefe, tienes flexibilidad laboral, claro, pero sin mencionar los costos de vida, pues, ¿cachai? Que te obligan a trabajar más horas para tener más plata, porque nunca es suficiente, porque siempre estás endeudado, porque están los precios, Chile se ha convertido en un país carísimo, ¿cierto? En el que al final vivís como un hámster, está ahí todo el rato, tenéis que generar, ponte tú, hasta en mi caso yo que trabajo independiente, que muchos me pueden decir, tómate el día si no tenés jefe que te mueve, pero uno es esclavo del sistema, po, ¿cachai? Que en este momento te agobia, po, y te caga de acá, y cómo lo hacís para despertar, cómo lo hacís en este ritmo tan individualista que nos tiene metido a todos nosotros así, ¿cómo hacemos para despertar como la unidad entre lo que decía el René, ¿cachai? ¿Cómo lo podemos hacer para que en un momento se unieran los gremios, para que volviera la fuerza de la lucha de los trabajadores, ¿cachai? No sé si se me entiende. Sí, súper bien. Igual es interesante, hay... Si a alguien le interesa, digamos, de los que está escuchando este podcast, hay un francés llamado Jacques Rancière, un viejito que todavía está vivo, interesante, que ha venido un par de veces a Chile, que él nos instala una contradicción de las sociedades actuales, bien que es lo que estamos diciendo nosotros con otras palabras, digamos. Claro. Él en sus planteamientos, una de las cosas que dice, invita a la gente a colocar de relieve su propio tiempo. Entonces él dice, ojo, porque nosotros tenemos que equilibrar algo que él dice, el tiempo productivo, que es el tiempo que le dedicamos al mundo del trabajo, a producir para satisfacer nuestras necesidades, y dice, y el tiempo de la vida, en donde tú realmente te despliegas y te encuentras con los que quieres encontrarte y haces lo que quieres hacer, ¿cierto? Y entonces él dice que el problema de esta sociedad es que el tiempo productivo, el tiempo que le dedicamos a la pega, a la explotación, vamos a decir nosotros,
se come absolutamente al otro tiempo. Y tú, el tiempo que te queda es el tiempo suficiente para dormir, para descansar, digamos, pero no un tiempo para encontrarte con los otros. Por eso el 1 de mayo, digamos, tiene un significado tan actual. ¿Sí? El significado de que el 1 de mayo surge con una de sus consignas fundamentales de tener 8 horas para trabajar, que ojalá fuesen menos, ¿cierto? Con la tecnología actual podrían ser aún menos, pero inicialmente en términos históricos eran 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para la vida, para encontrarte con el otro, con la otra. Y ahí es donde está la posibilidad del encuentro de nuevo, de generar la conciencia colectiva, del pasar del yo, del individualista yo, al nosotras y nosotros. ¿Sí? Algo ocurre que las condiciones en las cuales estamos nos está impidiendo dar ese salto a lo colectivo. ¿Sí? Obviamente queremos reducir las jornadas laborales, obviamente que necesitamos enfrentar esto de otra manera, pero para eso necesitamos, primero que nada, necesitamos dar el paso a lo colectivo. ¿Sí? Ya estamos pensando en cerrar este podcast, ¿cierto? Y creo que esa es una mirada, digamos, propositiva, cómo poder pasar de lo individual a lo colectivo para poder hacernos cargo de este desequilibrio entre lo que pasa en el mundo del trabajo y lo que queremos que ocurra en nuestras vidas. Sí, yo quiero sumarme a esas palabras, como lo hacía Clotario Blest en los años 50, cuando los trabajadores del sector público no sabían, estaba prohibido sindicalizarse, para ellos todavía no está. ¿Qué hicieron? Se empezaron a juntar en clubes deportivos, y a partir del club deportivo empezaron a organizarse y después crearon sus asociaciones gremiales y todo. En el club deportivo, en el centro comunitario, en la junta de vecinos, en todos los lugares donde estemos, tenemos que empezar a juntarnos y tocar estos temas. Yo creo que esa es la invitación que tenemos que hacer. Estamos en esa pequeña semillita que hay que empezar a plantar de nuevo, y es no tenerle miedo, como decían en el mayo de 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Sí. Yo creo que aunque pensemos que es imposible que podamos cambiar nuestras condiciones laborales, que no, ¿cómo van a cambiar el horario laboral? Eso es imposible. Pero fíjate que ahora estamos en una etapa en que se puede discutir el horario laboral. Si nos organizamos, si nos sindicalizamos, si nos juntamos en nuestros sindicatos interempresa grandes, buscamos alianzas, por rama también, por sector, podemos discutir el horario laboral. No pensemos que nuestra forma de escapar de la explotación es buscarnos un trabajo freelance, donde a lo mejor tenemos un poquito más de horas en el día, pero nos autoexplotamos, ¿cachai? Sino que tratemos de cambiar esa realidad junto con nuestros compañeros en nuestros espacios de trabajo. Yo creo que esa es la llama. Y lo que tú decías, el juntarse nuevamente, ¿sí? Es empezar de nuevo con esa asociatividad. Eso es lo que tenemos que buscar. Instalar el tema. Instalar En todas estos partes, temas. porque No sí, tenerle sí, miedo a porque- conversar estos temas. De repente, no, ¿qué van a decir mis compañeros? Si van a ver que soy comunista o anarquista o lo que sea. Toquemos los temas, no tengamos miedo. Si no empezamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Somos todos trabajadores y somos todos explotados. Sí, hay que volver a juntarse. Yo creo que como trabajadora también de la salud mental, creo que es sumamente importante el apoyo mutuo entre las comunidades, el poder juntarnos, organizarnos y hacernos cargo de las cosas que van pasando en el ámbito de la salud, de los trabajadores, de las trabajadoras, y que podamos mirar la salud de una manera más colectiva. No dejarle a la institución solamente la posibilidad de poder mirar la salud, porque también lo hacen desde sus propias estructuras de poder, desde la mirada de la medicina tradicional, ¿no es cierto?, desde lo que nos han inculcado culturalmente. Así que yo hago esta mirada abierta a colectivizar la salud mental de los chilenos, las chilenas trabajadoras. Eso. Y Sí. con este llamado a la unidad de los trabajadores y a volver a juntarnos y a tocar los temas que nos importan, damos fin a este podcast y nos encontraremos en una próxima emisión con un tema tan Chao. interesante como este. Así que no dejen de vernos a través de la página web www.revistalibertaria.cl. También tenemos en YouTube y a través de todas las redes sociales. Esperamos sus comentarios. Chao. Chao. Chao.